Gobierno y sociedad, en diálogo constante, hablando de política con Roberto Trad. Sí, hay condiciones muy particulares dentro de la problemática internacional y una de las más es esta ola que deriva luego de políticas que proponen el odio entre los diferentes grupos raciales. Esto históricamente ha sido un elemento de mucho peso y ha traído muchas penurias a la historia del hombre. Hoy estamos viviendo un capítulo más y Roberto Trad, te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, Roberto? Buenos días. Muy bien, querido Pedro, muy buenos días, Beto, auditorio. ¿Cómo amanecieron hoy, Pedro? ¿Cómo amaneciste hoy, martes? Pues amanecí con hambre, hermano. Con hambre, caray, después te han dado de desayunar, hombre. Nada, no hubo nada. Te mandaron con el estómago vacío. Con 2 yemas. Uy, no, pues yo amanecí, yo como muchos amanecí triste, Pedro. ¿Por ¿no? qué? Todavía tenemos la resaca de las matanzas y del discurso de odio del fin de semana. Sí fue un fin de semana muy negro para el mundo, no nada más para México. Y hay que entender que el acto terrorista del fin de semana es consecuencia de un presidente que está permanentemente en campaña, que es Donald Trump, ¿no? Tenemos que entender que el presidente Trump es un presidente que piensa, actúa y ejerce el poder como si estuviera permanentemente en una campaña electoral. Entonces, para desgranar un poco lo que sucedió, yo quisiera abordarlo desde ese lugar, abordar el tema del ataque de fin de semana desde la perspectiva electoral. Para Donald Trump, haber hecho este discurso de polarización le resultó muy bien por 2 razones. Porque unificó, digamos, todo su discurso de campaña que lanzó desde 2 años antes de la elección, le funcionó porque unificó al sentimiento de desasosiego, al sentimiento de insatisfacción que tenía un importante número de ciudadanos norteamericanos con respecto a su gobierno, ¿no? A pesar de los grandes éxitos de Barack Obama, había una importante insatisfacción con el gobierno de los Estados Unidos, con la economía de los Estados Unidos y con la vida diaria en los Estados Unidos. Y esto Donald Trump lo capitaliza a través de un discurso de odio. Les da una explicación, ¿no? A todos aquellos que pensaban que la economía no estaba dando los suficientes trabajos, que no estaban bien las cosas, Trump les da un pretexto, les dice, es culpa de los mexicanos. Y este discurso de odio y estas palabras tienen consecuencias. Este ha sido el cuatrienio con más ataques de odio y más ataques con un discurso racista en la historia de los Estados Unidos. Dime, Pedro, si un grupo de ISIS, de los terroristas islámicos, atacaran a un grupo de norteamericanos en Israel o en donde tú me digas en Medio Oriente, al día siguiente se escandalizaría Estados Unidos y se escandalizaría el mundo. Tendríamos a CNN, a Fox, a NBC diciendo que it's an outrage, no, es intolerable lo que está pasando, otro ataque terrorista, etcétera, etcétera. Así tendría que reaccionar el mundo frente a estos ataques. Sin embargo, lo que ha sucedido, pues, en las últimas 24 horas, de parte del gobierno de México muy bien, ¿no? De parte del gobierno, digamos, de parte de Cancillería, de parte del presidente, muy bien la reacción, muy en su papel de indignarse, de atacar. De parte del gobierno de los Estados Unidos, también en su papel. Trump no ha aceptado que esto es producto de su discurso de odio. Bueno, esto como contexto general. Ahora, ¿cuál va a ser el efecto? Tenemos que entender que esto viene de una campaña electoral. El origen de esto es una campaña electoral. Viene la reelección. La pregunta es si a Trump le va a seguir funcionando o no el discurso de odio para ganar su reelección. O si se le puede voltear el discurso de odio y convertírsele en un problema en la próxima elección. Yo pienso que por primera vez en la historia, Pedro, estamos frente a la oportunidad de que el electorado latino le dé una elección a Trump y le dé una elección a todos los políticos norteamericanos
que los menoscaban o que pues no solo que los ataquen, sino que también los ignoran, ¿no? Te voy a dar un par de datos, Pedro, que te pueden parecer sorprendentes. Para la elección de 2020, el electorado hispano va a constituir cerca del 20% de los ciudadanos elegibles para votar en Estados Unidos. Quiere decir que 1 de cada 5 posibles votantes en la próxima elección presidencial puede ser de origen latino. Esto es importantísimo porque por primera vez en la historia los hispanos van a ser la minoría más grande electoralmente hablando en los Estados Unidos. Bueno, y además la minoría más grande real, ¿no? Pero en términos electorales, los hispanos van a ser la minoría más grande en la próxima elección en los Estados Unidos. Además, tienen la capacidad de voltear los estados clave. Tú sabes que en Estados Unidos las elecciones no se ganan por voto directo, se ganan de acuerdo al número de estados que tú ganas y los puntos que da cada estado, el sistema de colegio electoral, etcétera, etcétera. Hay varios estados clave que pueden cambiar de ser republicanos a convertirse en demócratas, donde los hispanos tienen muchísimo chance de hacer la diferencia. Estos estados obviamente son los fronterizos, ¿no? Arizona, Texas, pero también incluye Florida, Carolina del Norte, Michigan, Pensilvania y Wisconsin. En estos estados, Pedro, se va a jugar la elección presidencial en los Estados Unidos. Y ahí el voto latino puede ser la diferencia entre que repita Trump en la presidencia o que gane alguien más. Por eso es muy importante que, digamos, estos ataques y todo lo que está sucediendo no solo se queden en indignación, sino que se conviertan en un punto de partida para fortalecer la organización de nuestros paisanos en los Estados Unidos, ¿no? Sobre todo a quienes nos escuchan en el sur de los Estados Unidos, en Texas, en Arizona, en Nuevo México. Es importante que ahora que estamos prácticamente a un año de las elecciones en los Estados Unidos, comiencen su proceso de inscribirse para poder votar, de inscribirse al padrón electoral para poder votar en las próximas elecciones y hacer la diferencia para que no se reelija Donald Trump y terminar de una vez por todas con este discurso de odio. Hasta aquí mi comentario, mi querido Pedro. Gracias, como siempre, Roberto, y tienes toda la razón. La minoría más grande que hoy hay en términos electorales en los Estados Unidos justamente tiene que ver con lo que otros supremacistas tratan de eliminar, pero ellos tienen un voto y ese voto va a hablar, y estoy seguro, de manera contundente. Y además el Partido Demócrata pues tiene todo este discurso cuando Donald Trump dice hagamos un muro, los demócratas dicen no hagamos nada, y esta idea de la división no es una idea que nosotros apoyemos, y esto puede funcionarle en algún momento a Joseph Biden cuando sea el aspirante a la presidencia de los Estados Unidos. Ya lo veremos, pero por lo pronto, como siempre, gracias y te mando un abrazo, querido Roberto. Gracias, querido Pedro, un abrazo grande y un abrazo también a los 32 millones de hispanos, muchos de ellos mexicanos, que van a ser elegibles para votar en las próximas elecciones. 32 millones de personas que van a poder votar de origen hispano en las próximas elecciones. Ellos pueden hacer la diferencia, querido Pedro. Nada más, ¿verdad? Qué bárbaro. Es impresionante los números. El 20% de los electores. Impresionante, impresionante lo que podrá determinar el futuro del próximo. Incluso yo les decía mucho en campaña, cuando me tocó estar en campaña por la presidencia, les decía yo a los mexicanos de allá, les decía, y ustedes tienen una oportunidad histórica, pueden ser la bisagra de quién será el próximo presidente de Estados Unidos y quién será el próximo presidente de México. Pero también encontré otra cosa, que uno de los ciudadanos que menos se vincula con los problemas de su país de origen es el mexicano. Así es. No nos vinculamos. Gracias, como siempre, Roberto, un abrazo.